Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. Y el tema que traemos para hoy se titula ¿Quién es el Dios de este siglo? Y el texto que tomaremos como base está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 4, que a la letra dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Maravilloso texto de la palabra de Dios y muy diciente. Cuando el creyente lee este pasaje, por lo general piensa y hasta llega a creer que cuando el verso dice el Dios de este siglo, se está refiriendo a Satanás. Nada más alejado de la realidad del texto. El problema radica es que en la gran mayoría de los creyentes, en muchas ocasiones, leemos mal, y quien lee mal, interpreta mal, y descartan el criterio impreso en el mismo texto o en pasajes o capítulos anteriores al texto o en pasajes paralelos. En cuanto a este texto, hay muchas opiniones. Como dije anteriormente, algunos dicen que el Dios de este siglo es Satanás. Otros dicen que el Dios de este siglo es el pecado. Otros afirman que el Dios de este siglo es la ley. Y otros afirman que el Dios de este siglo es Dios mismo. Pues veamos ahora qué dice la Biblia, que es la máxima autoridad, pero la vamos a ver en diferentes versiones. Porque hay muchas versiones que hablan del Dios de este siglo y lo ponen con D minúscula. Pero hay muchas versiones que ponen el Dios de este siglo con D mayúscula, afirmando que el Dios que ciega es el Dios verdadero y eterno. Vamos a ver una de las Biblias o varias versiones de la Biblia que hablan del Dios de este siglo, pero con D mayúscula. Vamos a tomar el texto oriental, o más bien dicho, el texto arameo, que a la letra dice: a aquellos de este mundo, cuya mente ha sido cegada por Dios. Puede alcanzar a ver que la palabra Dios está en mayúscula en el texto arameo, porque ellos no creían. Ahora veamos en otra versión, que es la versión israelita nazarena del 2011, donde también podemos ver la palabra Dios, o en esta traducción la palabra Elohim en mayúscula. Pues el Elohim en mayúscula, el Elohim de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tenga bien en cuenta esto, es de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mesías, quien es la imagen de Elohim. Ahora veamos la versión Pechita, que también tiene la palabra Dios en mayúscula refiriéndose al Dios verdadero. Y dice a la letra: aquellos a quienes Dios ha cegado. ¿Sí se da cuenta? Dios con D mayúscula. Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora vamos a ver otra versión más, que es la versión de la Biblia de la Universidad de Jerusalén,
que a la letra dice, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo. Aquí Dios está con D mayúscula, para impedir que vean brillar el resplandor de la buena noticia de la gloria del Mesías, que es imagen de Dios. Vea la palabra Dios después de la palabra imagen, que es la misma palabra Dios en el Dios de este siglo, para que no diga que es un Dios diferente. Ahora veámoslo en una de las Biblias más antiguas, que es la Septuaginta, que a la letra dice, en los que el Dios de este siglo, con D mayúscula, ha cegado los sentidos de los increyentes para que no les esplenda la iluminación del Evangelio de la gloria del Cristo, quien es imagen de Dios. Y ahora veamos la versión católica Torres Amat, que también, como las demás que acabamos de leer, traduce la palabra Dios de este siglo refiriéndose al Dios verdadero y no a Satanás. Y dice a la letra, para esos incrédulos, cuyos entendimientos ha cegado el Dios de este siglo, Dios con D mayúscula, para que no les alumbre la luz de la buena nueva de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. En estas versiones de la Biblia, lo que podemos ver, como ya lo hemos podido captar, es que Dios es el Dios de este siglo, quien cegó no a toda la humanidad, sino a los incrédulos. Algunos podrían argumentar que existen errores al traducir y que hay muchas más versiones que afirman que el Dios de este siglo va con minúscula y que ese Dios no puede ser el Dios verdadero. Pero dejemos que sea la Biblia y la revelación de Dios quien nos enseñe quién tiene la verdad. Para empezar, debemos de tener en cuenta algunos principios bíblicos para poder analizar este texto. Y el primer principio bíblico es que Dios en ningún siglo ha dejado de ser Dios. El Salmo 92 lo dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y formases el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay ningún siglo donde Dios haya dejado de ser Dios para darle a otro Dios un siglo para que sea Dios. Como segundo principio bíblico, la Escritura no llama a Dios a Satanás nunca. Eso fue lo que Satanás quiso, pero Dios nunca ha llamado a Satanás Dios. La Escritura lo llama el príncipe de este mundo o príncipe de la potestad del aire, pero nunca lo llama Dios. Como tercer punto, debemos de tener en cuenta de quién está hablando el texto y el porqué del texto en el capítulo 3, porque todo este relato viene desde el capítulo 3. Pablo está hablando a los creyentes de Corinto, tanto judíos convertidos como gentiles, y les está enseñando del nuevo pacto, el cual él llama el pacto del Espíritu, que es superior al pacto de la ley o de la letra. Y revela a Pablo que Israel tiene el entendimiento cegado, embotado con un velo en las escrituras del antiguo pacto. En el capítulo 13, el verso 13 dice lo siguiente, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. No que los cegó Satanás, el entendimiento de ellos fue el que se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, los judíos, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, no del mundo entero, de ellos, de los incrédulos judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, esos judíos, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, o sea, el que revela. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fueron cegados no por Satanás, fueron cegados no por el pecado, estaban cegados porque había un velo puesto que no los dejaba entender el propósito de Dios. Ese velo fue puesto por Dios en las escrituras del antiguo pacto que apuntaban a Cristo, o sea, a la manifestación de Dios en carne. Israel entró en incredulidad. Y Pablo tiene que decir esto con este texto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que no en todo el mundo. En los cuales el Dios de este siglo, y lo leo con mayúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo leí con mayúscula porque Dios había cegado a Israel debido a la incredulidad de su pueblo. No podían ver en Jesús a la manifestación de Dios en carne, ni aceptarlo mucho menos como su Señor. Ahora veamos algunos pasajes que confirman que Dios fue el que cegó a Israel y no Satanás. Vamos a ver el primero y está en el capítulo 11 de Romanos, el verso 8, que a la letra dice, como está escrito, hablando de Israel, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Sí ve? Ojos con que no vean, pero fue Dios quien se los dio. Y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, dice Pablo. La palabra estupor significa aturdimiento, para que no puedan comprender. El que se los dio fue Dios mismo a Israel. Además, él les está citando un pasaje de Isaías 6. Sí, les está citando un pasaje del antiguo pacto, donde dice en Isaías 6, el verso 9, cuando Dios tiene un encuentro con Isaías y Dios le dice, anda y di a este pueblo, oíd, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Sí se da cuenta? Que la orden salió fue de Dios, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Como podemos ver en este pasaje, Dios le da la orden a Isaías de cegar al pueblo de Israel con el mensaje de sus profecías, para que no se convirtieran a Dios. E Isaías pregunta, ¿hasta cuándo serán cegados? Y él respondió, Dios respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y esto que acabamos de leer o este propósito lo confirma el apóstol Pablo tomando el mismo texto de Isaías en el capítulo 28, el verso 24 del libro de los Hechos. Y algunos asentían
a lo que se le decía, pero otros no creían, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Toma el mismo texto de Isaías. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Si se da cuenta que no era para todos. Ellos fueron cegados por Dios, pero Pablo dice que los gentiles oirán y verán. Ahora miremos a Jesús, que nos confirma esto, dicho de sus propios labios. En Juan 9:39, miren lo que dice Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. La palabra clave en este texto es para juicio. Dios iba a hacer juicio, iba a cegar a los que decían que veían, pero no lo reconocían. En este caso, hablaba de Israel y venía para dar vista a los que no veían para que lo conocieran. En Marcos 4:11, Jesús vuelve y confirma lo que acabo de decir. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, lo mismo de Isaías, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Qué extraño eso. Y les sean perdonados los pecados. Dios cegó a Israel hablando en parábolas, para que no entendieran, para que no se convirtieran y para que no recibieran el perdón de los pecados. Pero qué bendición que muchos de nosotros, de los gentiles, que no veíamos, hemos podido entender y nos hemos convertido y hemos recibido el perdón de los pecados cuando su nombre fue invocado sobre nosotros en las aguas del bautismo. En este pequeño texto, Dios muestra dos tipos de personas, los que están fuera y los que son discípulos de Él. Qué bueno no estar fuera para poder entender. Quien esté fuera del Señor nunca podrá comprender. Ahora muchos se preguntarán si los gentiles iban a entender, porque hay muchos de los gentiles que todavía no ven. Pues lo que ciega al pecador o a las demás personas que no conocen a Dios, Pablo lo revela en la carta de los Efesios. Pablo en el capítulo 4, el verso 17, dice por qué los demás están ciegos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjese bien, están ciegos porque andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Tenga en cuenta eso. Por la dureza de su corazón, los cuales, esos gentiles que no ven, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que podemos concluir que lo que ciega a los gentiles, que no pueden ver, es que viven una vida llena de vanidad en su mente. Andan pensando en todo lo pasajero. Tienen el entendimiento entenebrecido, o sea que no está la luz del evangelio en sus mentes. Viven ajenos de la vida de Dios.
Dios no les interesa para nada. No quieren saber de Dios. No quieren que Dios se acerque a sus vidas. En ellos hay ignorancia de la Escritura. Y fuera de todo eso, se volvieron duros de corazón. Tienen un corazón de piedra para las cosas del Señor. Y dice que perdieron toda sensibilidad. No tienen el temor de Dios en sus vidas. Pecan y no sienten que pecaron. Se deleitan en el pecado. Y dice Pablo, ¿por qué? Porque se entregaron a la lascivia. Viven para la inmundicia. Eso es lo que tiene cegado a los demás gentiles, que no pueden entender este evangelio. Muchos afirman que Satanás es el Dios de este siglo, basados en el texto de Efesios del capítulo 2, el verso 1, donde a la letra dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Tenga bien presente esta palabra, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera no es Satanás, sino el espíritu que había en Satanás, que es el espíritu de la rebeldía. Llevar la corriente del mundo en nuestras vidas es ir en oposición a lo que Dios ha establecido, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Mire la corriente contraria a lo que Dios ordena, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, que lo que este cuerpo pedía se lo dábamos. Íbamos en contra de la voluntad de Dios por hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Al hacer esto, dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Dios de este siglo tampoco es el pecado. Decir que el Dios de este siglo es el pecado equivale a decir que el pecado reinó por un siglo. Decir que el pecado reinó en el primer siglo, eso es absurdo. Entonces podemos asegurar que el Dios de este siglo, confirmado por la Escritura y por la revelación de Dios, es Jesucristo. ¿Y por qué se dice que es el Dios de este siglo? Porque es el siglo de la manifestación de Dios en carne. Porque en espíritu es el Dios de todos los siglos. Las versiones que traducen a Dios como el que ciega y como el Dios de este siglo, pues déjeme decirle que son fieles y verdaderas a la revelación de Dios. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien nos ama nos dice la verdad. Les invito a que se suscriban a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su celular o a su computador el día que sean publicadas.